¿Cómo andan? Me alegro. Y también me alegro de estar en sintonía un poco con lo que estuvimos cantando y con lo que estuvimos orando en el tiempo de ministración ahora. Porque dos cosas que se vienen orando, cantando, y Dios parece que está queriendo decir fuertemente, es que alineemos nuestros oídos a su voz y volvamos un poco más a la palabra. Y estamos en un momento del año en el que posiblemente todo el mundo mira para atrás y hace recuentos y hace los balances y dice, fue un buen año, fue un mal año, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro. Pero siempre que llego a esta época del año y hacia principio de año hay un versículo que Dios me recuerda y me trae a memoria, que es el Salmo 90, versículo 12. Dice, enséñanos a contar bien para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Este versículo habla más allá de hacer un balance de hoy fue un buen día o hoy fue un mal día, o como venía diciendo, hoy fue un mal año o fue un buen año, sino lo que está diciendo es, ¿qué es lo que Dios hizo hoy? ¿Qué es lo que Dios me habló hoy? Es el ejercicio que tenemos que empezar a hacer. Cantábamos, no puedo pasar una noche más sin escuchar tu voz y no puedo pasar un día más sin hacer tu voluntad. Y son todas estas cosas que uno se pregunta. Termina el día y me pongo a pensar si escuché la voz de Dios, me pongo a buscar, capaz de noche, si no lo hice de mañana, a la voz de Dios y su guía, su dirección o simplemente lo que Él tenga para decirme, que capaz que es algo tan simple, pero tan poderoso como que me diga te amo. Me pongo a hacer ese ejercicio en mi día a día, tiempos de agradecimiento, tiempos de ver la fidelidad de Dios cuando termina cada jornada, es tan necesario. ¿Por qué? Porque nos ejercita a adquirir sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Podríamos decir algo, una definición muy sencilla podría ser que la sabiduría es ver las cosas como Dios las ve, porque si vemos las cosas como Dios las ve, vamos a reaccionar y responder a las cosas como Dios respondería. Si yo me veo a mí mismo como Dios me ve a mí, voy a actuar conforme a eso. Si yo veo la situación y de cada situación veo cómo Dios puede obrar y lo que Dios quiere hacer en eso, aunque sea un momento de dificultad, voy a responder con sabiduría. Y ese es el entendimiento que día a día tenemos que ir ejercitando. Ejercitar nuestros ojos para ver la realidad como Dios la ve. Porque si no vemos la realidad como Dios la ve, nuestra reacción va a ser carne pura. Nuestra reacción va a ser lo que vengo cultivando. Y a mí me pasa muy seguido que cuando llevo un par de días desconectado de Dios, es como que empiezo a acumular todos los sentimientos que no son buenos en mi corazón. Y es necesario que después de toda la corrida y todo, hagamos ese minuto de celá, de silencio y digamos, Dios, ¿qué es lo que me estás queriendo decir y qué es lo que me querés mostrar? Porque si sigo a este ritmo, posiblemente me pierda de lo que vos estás haciendo y de lo que vos querés hacer. Y posiblemente también empiece a cultivar en mí cosas que no están buenas. Cualquier mentira de Satanás de vuelta siempre tengo como esta idea muy presente, pero una mínima semilla que dejamos entrar y después la regamos un poco, ya termina siendo una mentira que nos puede terminar alejando de Dios.
Entonces tenemos que estar atentos a esto y es un ejercicio del día a día. Enséñanos a contar nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días, pero al mismo tiempo este año tenemos una visión que dice que tenemos que prepararnos para su venida y mantener hasta ese día nuestras lámparas encendidas. Un nuevo ejercicio. Este día le eché fuego y hice que la lámpara se mantenga encendida o que siga apagando. Porque una de las realidades que tenemos que entender es que necesitamos de esta sabiduría para que nuestras lámparas se mantengan encendidas, pero principalmente para estar bien parados para ese día. Esta idea de pararnos de antemano, es imposible pararnos de antemano ante una realidad que no entendemos y es imposible pararnos de antemano si vemos la realidad de una forma distinta a la que Dios la ve. Entonces, por eso mismo es que necesitamos sabiduría. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos, vamos a leer varios versículos de este capítulo, pero en 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo primero dice, mira, hay un montón de gente que a medida que vaya pasando el tiempo y se acerque ese día, que van a hacer un montón de cosas que están mal. Y va a enumerar esta lista de cosas, pero va a decir, pero vos, yo quiero que vos hagas esto. Y esto vamos a ver que esta actitud que Timoteo tiene que tomar tiene bastante que ver con esta idea de necesitamos alcanzar sabiduría, pero para alcanzar sabiduría necesitamos todos los días ir a la palabra. Así que vamos a leer primero la lista que hace Pablo de las cosas o conductas, actitudes que se van a ver en estos últimos tiempos, pero que van a ir en aumento, pero no tenemos que meternos ahí. 2 Timoteo 3, del 1 al 5 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Enumera toda esta lista. Y la pregunta, a la luz de lo que venimos diciendo, es, ¿hay algunas de estas actitudes o conductas o pensamientos que estemos germinando en nuestro día a día? Y si nos alejamos de Dios, esto va a tener más o menos lugar en nuestras vidas. Y Pablo dice, va a llegar ese día y estas cosas van a ir en aumento. Y por esto le dice a Timoteo, vos te tenés que parar, como voy a leer a continuación. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Está diciendo, lo que Pablo está diciendo es, si vos no te parás en todo lo que vos aprendiste y que vos aprendiste de mí y yo te lo mostré con mi ejemplo, y no conoces a tal profundidad la palabra que sabés distinguir todas estas cosas y todo lo que Dios dice de estas cosas, entonces te vas a terminar convirtiendo en uno más de esos. Y lo primero que hace Pablo en estos versículos es
desafiar a Timoteo y le pregunta, más o menos, ¿estás convencido de todo lo que aprendiste? ¿Estás convencido de todo lo que crees o crees por repetición? ¿Estás convencido de que la palabra es verdad? ¿Estás convencido de que la palabra transforma y tiene poder para cambiar la realidad? ¿Estás convencido de que es verdad que no podés vivir un día sin escuchar la palabra de Dios o no? ¿Y estás convencido de que yo fui un buen maestro? Porque después voy a volver un poco en esta idea, pero lo que Pablo le está diciendo es, ¿sabés que es verdad todo lo que dijo? No son palabras bonitas, tenés mi ejemplo, pibe, estoy en la cárcel por predicar esto que creo. Y por eso te encargo estas cosas a vos. Y después dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y cuando dice todo, es todo. No podemos agarrar para la partecita de la Biblia que nos conviene, ¿no? Hay un salmo que dice, la suma de tu palabra es verdad. Y tenemos que entender eso, ¿no? Es agarrar el pack completo. Lo dulce y lo amargo, lo que... En realidad iba a decir lo que me conviene y lo que no, pero no, todo nos conviene. Lo que es lindo de escuchar y lo que no es tan lindo de escuchar. Pero saber que Dios está en todo momento, en los buenos y en los malos. Y dice toda la palabra y tenés que conocer toda la palabra. Lo bueno y de vuelta y lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo también te advierte lo que no tenés que hacer. Y después de esto señala estas 4 palabras que dice, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, esta versión dice reprender e instruir en justicia. En vez de reprender, captura mejor la idea la Reina Valera cuando dice redarguir. Pero vamos a ver qué significan cada una de estas cosas rápidamente. ¿Por qué? Porque son las 4 áreas, por así decirlo, en las que necesitamos que la palabra transforme nuestras vidas. Cuando habla de enseñar, ¿qué es lo que uno enseña usando la palabra? Uno enseña tanto del carácter de Dios, de quién Dios es, como de lo que Dios hizo. Uno va a enseñar y va a decir, Dios es bueno, Dios murió en la cruz por vos, que es lo que venimos repasando en el curso del bautismo, en el Cimentados. Y son pequeñas verdades, pero que tienen gran poder. Pero tienen que ser ideas que guíen nuestra vida. Eso es lo que significa enseñar. Es poner en la mente de la otra persona y poner en mi mente también las ideas correctas de lo que Dios es y de lo que Él hace y de lo que Él va a hacer. Por otro lado, tenemos esta idea de redarguir, y redarguir es la otra cara de esto que vengo diciendo. Redarguir es contraargumentar, es discutir argumentos. Si hay ideas, si hay motivaciones, si hay pensamientos erróneos de lo que Dios es, alguien los tiene que combatir. Y la primera que va a señalar todos los pensamientos erróneos de lo que Dios es la palabra. Por eso es que tenemos que conocerla. Entonces, mientras enseñar pone los pensamientos correctos, redarguir acompaña eso diciendo, estos son pensamientos incorrectos. ¿Y por qué es importante esto? Porque un pensamiento incorrecto de Dios lo que va a terminar generando es una actitud incorrecta hacia con Dios. O una respuesta incorrecta hacia con Dios de mí. O sea, no voy a aceptar su amor, no voy a aceptar su corrección. Y ahora vamos a hablar de la corrección de Dios. La corrección tiene que ver con que algo se viene haciendo mal. Esto ya es como la parte práctica. Algo se viene haciendo mal y Dios marca cómo se hace. Y
Y el instruir en justicia es, ahora soy yo, Dios dice, el que te va a mostrar el camino por el que tenés que andar verdaderamente. Quiero que hagas estas obras de justicia, obras capacitado para toda buena obra que yo ya preparé para vos. Y tenés que saber distinguirlas y saber cómo hacer lo que quiero que hagas. Entonces tenemos que entender estas 4 áreas de la palabra, ¿no? 4 áreas de nuestra vida que es a través de la palabra que podemos sanar verdaderamente. Las ideas tienen que ser correctas, pero las acciones en base a esas ideas también tienen que ser correctas. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó un camino para nosotros. Y es en el aceptarlo como Señor y Salvador, que pongo énfasis en también en la parte de Señor, porque a veces solo lo aceptamos como Salvador, que empezamos a caminar en ese camino que Él preparó para nosotros. Recién cantábamos, cada día de mi vida está escrito en tu libro. Todo está escrito, pero tenemos que dejar que Él nos marque el camino, porque si no, vamos a andarle muy por el ladito, hasta que Él nos diga, es hora de andar por ahí. Y José hablaba también de esto, ¿no? El camino de la santidad, y eso implica dejar un montón de cosas, pero para dejar un montón de cosas de lado, que es lo que nos proponía José el miércoles pasado, tenemos que saber que esas cosas están mal y nos alejan de Dios. Entonces, por eso es importante la palabra y volver a la palabra todos los días. Y en estas cartas vamos a leer un par de pasajes más de las cartas de Pablo a Timoteo, porque les señala varias cosas que considero son importantes para entender por qué es que Pablo le aconseja a Timoteo lo que le aconseja en cuanto a estas cosas. Le dice, tenés que conocer la palabra. En 2 Timoteo 1, 5 al 7 dice, también lo leíamos hace poco este pasaje que hace un par de domingos. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le está diciendo, te conozco, Timoteo, conozco a tu familia y conozco que si vos no te mantenés conectado al Espíritu Santo, que es ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y no te mantenés constantemente todos los días con estas actitudes de ir a la palabra y revisar todo, el fuego en tu vida se va a terminar apagando. Y cuando nos desconectamos del Espíritu Santo, le empezamos a dar lugar a todas estas otras ideas incorrectas. Y eso termina generando un montón de inseguridades y nos convertimos en capaz un término como esto del síndrome del impostor, que se usa tanto en psicología, pero es como, no soy yo. ¿Por qué no somos nosotros? Porque no vivimos la identidad que Cristo nos dio. Entonces, tenemos que afirmarnos en nuestra identidad, y lo que vemos acá en Pablo, y ahora vamos a seguir reforzando en otros pasajes, es que Pablo sabía bien quién era Timoteo, pero sabía bien quién era Timoteo en términos humanos, porque sabía de dónde venía, quiénes eran su familia, pero también sabía quién era Timoteo
en el corazón de Dios. Y ahora sí, leamos 1 Timoteo 1 al 18. 1:18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo, porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. ¿Qué es una profecía? Una profecía es decir lo que hay en el corazón de Dios respecto a algo. No necesariamente tiene que ser algo del futuro. Y Pablo dice, como yo conozco cuáles son los planes que hay en el corazón de Dios para tu vida, es que yo te encargo que seas, que ocupes este rol, que hagas esta misión. Y como sé bien que van a venir tiempos de dificultad, que van a venir tiempos en los que vas a terminar dudando, te digo, apóyate en estas profecías. Conocé lo que hay en el corazón de Dios para vos. Conocé lo que dice Dios en su palabra de vos. Y conocé a tal punto el carácter de Dios que no dudes. ¿Qué es lo que hago yo? Es lo que estoy haciendo yo. En 2 Timoteo, en la carta dice, en el 1:12 dice, por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día todo lo que le he confiado. Pablo dice, yo estoy seguro, por eso estoy en la cárcel, por eso sufro lo que estoy sufriendo ahora, pero ya no vivo yo y mi vida se la confía a Dios. Y sé que se la confía a Dios y Él guardará de ella hasta ese día en el que voy a estar con Él. Y yo quiero que vos hagas lo mismo. Y para que hagas lo mismo, también tenés que conocer a Dios. Y para que hagas lo mismo, te estoy siendo yo de ejemplo. Porque solamente cuando le confiamos nuestra vida a Dios y se la encargamos y le decimos, tener el paquetito, con todas las preocupaciones que ese paquetito conlleva, es que podemos encargarnos de lo que Él tiene para nosotros y lo que Él quiere que hagamos. No menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno y absteneos de toda clase de mal. Esta idea lo que dice es, conozcan de vuelta la palabra, examínenlo todo y no le resten valor a lo que Dios dice de ustedes. ¿Y saben una forma en la que le restamos valor a lo que Dios dice de nosotros? Es no respondiendo cuando Él nos dice, tenés que hacer esto. O dejando también que nuestras inseguridades o pensamientos incorrectos nos paralicen y no nos dejen hacer lo que Dios quiere. También le estamos restando valor a la profecía, porque eso es lo que está en el corazón de Dios para nosotros. Y Él quiere que disfrutemos de una vida plena confiando en Él. Quiere que le dejemos de vuelta ese paquetito que es nuestra vida en sus manos. Después dice, en 1 Timoteo 4:12 al 15, dice que nadie, este es conocido, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. De vuelta, no descuides el don que recibiste mediante profecía, cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Pablo le dice, Pablo una y otra vez le recuerda a Timoteo que no puede descuidarse ni un segundo, que todos los días tiene que
recordar las profecías y afirmarse en la palabra, y tiene que enseñar la palabra y compartirle la palabra a otros, porque solamente cuando toda la iglesia se afirma en la palabra es que toda la iglesia vive la identidad que Dios tiene para ella y puede cumplir con su comisión. Y Pablo, la razón por la que Pablo confía las cosas a Timoteo y la reafirma es porque, de vuelta, Pablo sabía quién era Timoteo en el corazón de Dios. Y a veces hay gente que ve en nosotros el oro que Dios depositó y esa gente termina confiando más en nosotros de lo que nosotros confiamos en nosotros. Y tenemos que saber responder y también tenemos que honrar esa confianza y honrar todo lo que los que vinieron antes invirtieron en nosotros. Porque si no, de vuelta, si no, estamos menospreciando a Dios y menospreciando también a la gente. Y no está bueno eso, sino que tenemos que edificarnos y levantarnos unos a otros. Y la única forma en la que yo voy a poder edificar a mi hermano es no necesariamente perfecto yo y ahora vamos a volver a esto, pero la única forma en la que voy a poder edificar a mi hermano es cuando no estoy mirando a mi ombligo, eso es lo que quería decir. Cuando puedo empezar a ver el oro y lo que Dios le dio al otro. Y para eso tengo que estar yo conectado al corazón de Dios, de igual forma que lo estaba Pablo. Los que no veían ese oro en la vida de Timoteo, lo menospreciaban por ser joven. Y por eso le dice que nadie lo haga, pero vos tenés que ser ejemplo. Vos tenés que ser ejemplo en fe, en amor, en pureza, en conducta, en todas las áreas. ¿Y cómo es que sos ejemplo? Conociendo la palabra y sabiendo lo que hay que hacer. ¿Y cómo es que haces esto? Siendo diligente. Esforzate, sí, esforzate. Tenés que esforzarte en Dios. Pero lo bueno es que tenés un ejemplo de cómo hacer las cosas. Y ahora vamos a volver a eso. Efesios 5, 15 al 20 dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren con diligencia, vean bien, cuenten bien los días, presten atención, actúen con sabiduría, aprovechen bien el tiempo, sean intencionales en todo lo que hagan de la mano del Espíritu Santo. Y sean entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? Buscándola y también renovando nuestra mente, como va a decir en Romanos 12:2. Pero tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y cómo renovamos nuestra mente? Con la palabra. ¿Qué es lo que le dice que hagan? Hablen en alabanza, hablen lo que está en el corazón de Dios. Porque cuando más nos acercamos al corazón de Dios, más vamos a poder distinguir lo que Dios siente por las cosas que nos rodean. Y de vuelta, sabiduría, ¿cómo es que podemos entenderlo de una forma muy sencilla? Sabiduría es ver la realidad como Dios la ve. Porque si vemos la realidad como Dios la ve y dependemos del Espíritu Santo, vamos a responder a la realidad como Él quiere que respondamos. Y la diligencia que tenemos es que andar en sabiduría todos los días y honrándolo a Él en nuestro corazón en todo momento.
Y Pablo, que escribe todas estas cosas que venimos leyendo, le dice a Timoteo, y le dice, vos tenés que saber de quién aprendiste las cosas. Y después va a decir, pero ¿sabés algo? Yo tampoco soy perfecto. En Filipenses 3, del 12 al 17 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sean imitadores de mí, dice Pablo. Pero vemos, hay dos cosas en las que me quiero detener, que una es el olvidando lo que queda atrás. No es que me olvido de los que vinieron atrás mío y me ayudaron a llegar a donde estoy. Y no es que me olvido de lo que Dios viene haciendo. Me olvido del viejo hombre, es lo que está diciendo. Ese viejo hombre no me condiciona ni me limita. Soy hecho nuevo y tengo que andar en las obras que Dios preparó para mí ahora. ¿Sí? Pero no es desconectado y empiezo a caminar sobre el vacío. Eso no es lo que les está diciendo Pablo. Y lo otro es que dice, no es que lo haya alcanzado, dice en el principio de lo que veníamos leyendo, pero después dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. No soy perfecto ni lo alcancé, pero todos los que seamos perfectos actuemos de esta forma. ¿Qué es lo que está diciendo acá? No alcanzamos la perfección en Cristo de santidad absoluta que Cristo desea para cada uno de nosotros, pero sí estamos equipados para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero el problema es que muchas veces no usamos ese equipo. Menospreciamos las profecías y menospreciamos la palabra y menospreciamos las herramientas, los dones, los talentos, todo lo que Dios sembró en nosotros. ¿Por qué? Ay, sí, porque todavía no lo alcancé y no soy perfecto. Pero tenemos que andar a activar un músculo que no se mueve y no se ejercita, se atrofia. Y a veces nos paramos en la otra posición y decimos, y ya lo alcancé, no tengo nada que cambiar. Y eso es lo peor para el corazón, porque es un corazón que se va endureciendo. Y yo me puse a pensar, ¿por qué es que a veces decimos que ya alcanzamos? Porque si Pablo dice, yo no lo alcancé. ¿Por qué a veces nos ponemos metas más chicas en nuestra vida que las metas que Dios tiene para con nosotros? Porque acá dice, caminen en pos del supremo llamamiento que yo les hice. Y a veces decimos, y ya lo alcancé, pero porque mi estándar es muy bajo. Y eso nos termina estancando, y una vez que nos estancamos, la única respuesta que queda es frustrarnos. Y dejamos de correr. Cuando Pablo dice, tienen que seguir corriendo, porque el estándar de Cristo es Cristo. Y hasta ese entonces, imítenme a mí, porque yo lo estoy tratando de imitar a Él. Porque yo tengo los ojos puestos en Él. Un capítulo antes de esto, en Filipenses 3, va a decir, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, y siendo hombre fue siervo,
y fue siervo hasta la muerte, muerte de cruz, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Todo ese proceso. Y eso es lo que Pablo tenía en mente cuando escribe este. Ese es el estándar. Me voy a dar por el otro. Pero para hacer eso, para poder imitar a Cristo, tengo que, también como dice en Filipenses 2, despojarme de toda motivación incorrecta. Por eso es que necesito también la palabra, para que la palabra me muestre cuáles son las motivaciones correctas. Nada hagan por contienda o vanagloria. Y lo otro que tengo que hacer es lo sencillo, obvio, pero a veces no tan obvio, que es haber nacido de nuevo. Porque en la carne no podemos, pero en Cristo somos hechura, poesía de Dios, para que hagamos las obras que Él preparó para nosotros. Y ya me voy llegando como a la última idea, pero esta última idea tiene que ver con otros pasajes que también a veces creo que entendemos mal. Y es que el nacer de nuevo es nacer del Espíritu. Y Jesús, cuando se encuentra con Nicodemo y conocemos la historia en Juan 3:15, dice, 3 del 5 al 13, digo, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no lo creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Sin nacer de nuevo, no van a poder vivir la vida que Dios quiere. Pero lo que me interesa de estos pasajes es que cuando Jesús está explicando esta idea del nacer de nuevo, dice que el que nace del Espíritu es como el viento. Y dice, sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del Espíritu, dice. Y a veces siento que la iglesia en general usa este pasaje para decir, el Espíritu es fluir, el Espíritu va donde quiere y no lo podés controlar. Y no es lo que está diciendo. El Espíritu nace de Dios y va donde Dios lo manda. Y dice, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pablo dice, mi testimonio es en lo que vos te tenés que afirmar. Yo nací de nuevo y soy algo concreto, algo real, con mis errores, con mis luchas, con todo eso, pero vos podés aprender de mí. No es algo abstracto que va donde fluye por este día, sino que yo sé de dónde vengo, yo sé que estoy en el corazón de Dios y yo sé a dónde me llamó Dios a mí. Y también, por todo lo que fui aprendiendo y por todo lo que fui conociendo, también sé en algunos casos a dónde los llamó Dios a ustedes. Capaz no a nivel puntual, pero sí a nivel general. Es lo que puede decir Pablo. Pero aprender del viento, aprender del Espíritu, aprender de todas estas cosas, lo que entiendo es que es aprender a fluir, sí, pero a fluir de la mano de Dios. A fluir con un sentido y una dirección, a fluir saliendo de Dios,
pero sabiendo que volvemos a Dios. Y que nuestra vida, como diría Pablo en Colosenses, está escondida en Él. Se la depositamos a Él. Y es por esto que Jesús, que habiendo nacido de nuevo, pudo sentar ese ejemplo, dejar asentado ese ejemplo de vaciarse que Pablo cita en Filipenses. Porque va a decir en Juan 13, del 3 al 4, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura para lavarle los pies a los discípulos. De vuelta, Dios no es un improvisado y sus hijos tampoco tenemos que serlo, sino que lo que tenemos que hacer es conocer tanto el corazón de Dios que esa sea nuestra prioridad en nuestra vida y actuar en consecuencia. Dios sabía de dónde venía y sabía dónde iba y sabía quién era Jesús. Por eso pudo hacer todo lo que hizo. Y de vuelta, esto es una convicción real de una persona real que Pablo imita y Pablo la imita también siendo una persona real y nos dice, imíteme a mí. Y nosotros somos personas reales que tenemos que conocer también lo que Dios dice, hacer lo que Él quiere que hagamos, pero con todas estas certezas y seguridades de que nuestra vida está escondida en Él y no menospreciando nada de lo que Dios dice de nosotros, porque nuestra realidad está en su corazón. Y de vuelta, a veces nos paramos en las dos veredas, no lo alcancé y por eso no hago nada, o ya lo alcancé y por eso no hago nada, tampoco. Pero Cristo es tan real que en Él nuestro estado actual igual nos tiene que sorprender. En 1 Corintios 2, no voy a leer todo, pero va a decir, nadie va a conocer al Espíritu salvo el que está en el Espíritu, y es el Espíritu el que revela las profundidades del corazón de Dios. Y es por eso que de vuelta tenemos que permanecer en el Espíritu. Pero hacia el final, en el versículo 16 de este capítulo 2 de 1 Corintios, dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. ¿Vamos a tenerla? No, repito la pregunta. ¿Vamos a tenerla, la mente de Cristo? Tenemos la mente de Cristo hoy. Y Cristo no era un improvisado, Cristo sabía quién era. Entonces, en este sentir es que, si quieren ya ir pasando, en este sentir es que tenemos que entender esto y actuar en consecuencia. Que en la mente de Cristo no había lugar para muchas cosas, pero sí había lugar para una sola cosa, y era lo que Dios el Padre decía. Y lo que he oído decir a mi Padre es lo que les digo a ustedes, y eso les enseño. Ustedes son mis amigos, va a decir, porque yo les doy a conocer todo lo que el Padre dice. Y por eso es que tenemos que seguir la cadena, no como una cadena de favores, pero sí una cadena de imitación del hermano mayor, el primogénito de todos, que tiene el mismo espíritu que nos dejó a nosotros. Y para eso tenemos que dejar que Él labure. ¿Y cómo dejamos que Él labure? Volviendo a la palabra todos los días. Porque tenemos que afirmarnos en lo que Él dice. Porque si no nos afirmamos en lo que Él dice, solo quedan mentiras.
y Él es el que guarda nuestras vidas. Pero para que Él guarde nuestras vidas, tenemos que entregárselas. Y es por eso que esto lo había adelantado, pero Romanos 12 va a decir: teniendo en cuenta la misericordia de Dios, ruego a cada uno de ustedes en adoración espiritual que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente, y entonces van a poder comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Racional, lo entiendo, sí, porque son ideas, pero son ideas que se terminan sujetando al espíritu, porque el espíritu es el que trae transformación. Y nosotros vamos y nos rendimos porque decidimos darle el valor a esas ideas que esas ideas se merecen. Porque el que tenía esas ideas nos dio un valor a nosotros mayor del que nosotros nos merecíamos cuando murió en la cruz por cada uno. Entonces, de vuelta, siempre la respuesta es: entiendo, siento, respondo. Y si no lo siento, también respondo, porque es lo que el Padre quiere. Y por eso es que dejamos que Él labure en nosotros, porque todavía no lo hemos alcanzado, pero la mente de Cristo está trabajando y la tenemos. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesto a morir para que tú crezcas en mí. En la debilidad te haces fuerte todos los días, y como el barro en las manos del alfarero, moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Moldéame, transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesta a morir para que tú crezcas en mí. Solo quiero ser como tú, Jesús. Aquí estoy dispuesta a morir para que tú crezcas en mí. En la debilidad te haces fuerte todos los días, y como el barro en las manos del alfarero,
transfórmame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús, moléame, hazme a tu imagen, Cristo Jesús. Oh, esperanza de glorias que Cristo en nosotros está. Por su gloriosa cruz y por la eternidad venceremos. Esperanza de glorias que Cristo en nosotros está. Por su gloriosa cruz y por la eternidad venceremos. Permaneceremos, venceremos, venceremos y permaneceremos, venceremos, permaneceremos, moléame. Señor Jesús, despertá en esta noche hambre verdadero por tu palabra. Hacenos dependientes de tu voz, hacenos dependientes de ser transformados por vos, hacenos entender cuánto lo necesitamos realmente, Señor. Desterrar de nuestra mente, de nuestros corazones, toda idea equivocada, Señor, y hacenos valorar tu sacrificio y valorar también correctamente todo lo que hay en tu corazón, Señor, y hacenos también entender y ser agradecidos y honrar, Señor, a las personas que nos fueron acercando a tu corazón, a esas personas que de vuelta vieron el oro en nosotros cuando nosotros no veíamos más que barro. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, papá, porque vos sos uno de ellos, porque vos sos el primero de esos, el primero que vio la obra completa, y aquel que va a terminar la obra aun cuando nosotros a veces nos alejemos. Espíritu Santo, te damos gracias por todo y te pedimos que en serio nos hagas contar nuestros días, Señor, para que nuestro corazón adquiera sabiduría y podamos ver la realidad actual y la realidad futura de que vos sos el Rey que viene a reinar, y podamos responder de la forma correcta, preparados para ese día, preparados para ese día y parados, Espíritu Santo, en esa verdad de tu cruz, y parados en lo que vos decís de nosotros. Por su gloriosa cruz y por la eternidad venceremos. Esperanza de gloria es que Cristo en nosotros está. Por su gloriosa cruz y por la eternidad venceremos y permaneceremos, venceremos
Te damos gracias por todo esto, Jesús, y te damos gracias, papá, porque en vos tenemos la seguridad de que venceremos y permaneceremos, porque nuestra vida está escondida en vos. Te damos gracias una vez más, Jesús, en tu nombre. Amén, amén y amén. Bendiciones, iglesia, y nos vemos el sábado 19:30 horas.